Hola a todos, esta es una clase más para estadística. Vamos a ver, ya vamos por más de la mitad del temario. Ya veréis que este tema es bastante sencillito, no nos va a costar en exceso. Con lo cual vamos a trabajar, sobre todo va a ser sencilla la parte práctica, más que sencilla, corta. Lo que vamos a hablar es de las correlaciones. Y aquí es donde empezamos ya a entrar en materia. ¿Qué es una correlación? Nosotros, hasta ahora, lo que hemos hablado es de un tipo de relación en concreto. Nosotros hemos creado nuestro famoso eje cartesiano, que es esta gráfica habitual donde se dibujan todas las ecuaciones, todas las realidades matemáticas, y lo hemos utilizado para representar la relación causa-efecto, la relación existente en la hipótesis nula, o más bien la no relación existente en la hipótesis nula. En este caso nosotros estamos hablando de relaciones causales. Nosotros siempre, cuando hablamos de relaciones causas-efectos del contraste de hipótesis, hablaremos de que existe una variable independiente que es la variable causa, pero también hablamos de que exista una variable dependiente que esta va a ser la variable efecto. Nosotros pensamos, y acordaros de la historia del trenecito, que hay un investigador, una persona que quiere llegar a tirar un muro, pero el investigador sabe perfectamente que él con sus propias manos no va a poder tirar el muro, él solito no va a poder tirar el muro. Entonces lo que hace es, decide que él va a utilizar un instrumento que le vaya a permitir acabar con este muro que le trae por el camino de la amargura. En este caso ya tendremos una causa, que será la causa de la caída del muro, que la controla el investigador. Esta causa que controla el investigador es la variable independiente, es el tren, que como el tren lo dirige el investigador, es la variable independiente. Además, recordar que tiene que ir por raíles y eso solo puede estar en el eje de X. Pero después lo que yo quiero hacer caer es la variable dependiente, es la variable efecto, es lo que quiero ver que aumenta o disminuye. Bueno, en este caso estamos ante una relación de causa-efecto, porque hay algo que transforma a lo otro. Pero ¿qué pasará si yo en vez de esta relación causa-efecto simplemente quiero saber si existe relación entre dos variables? Imaginémonos un caso muy concreto. Imaginémonos que yo quiero saber si existe relación entre dos variables como puedan ser las notas de los alumnos en matemáticas y las notas de los alumnos en lengua. Yo tengo mate y tengo lengua. Yo, bajo ningún concepto, voy a pensar que el que saca buenas notas en matemáticas, el saber hacer ecuaciones, va a permitir tener buena nota en el análisis sintáctico y por tanto en lengua, por ejemplo. Yo no creo que saber hacer un planteamiento de un problema vaya a influir en, yo qué sé, en identificar los adjetivos o aprender a redactar. Sí que creo que va a haber una relación entre las notas de matemáticas y de lengua. Sí que creo que a lo mejor los que más notas de matemáticas sacan, más nota de lengua sacarán. Pero sé que esa relación no es causa-efecto, que el tener buenas notas de matemáticas no me obliga a tener buenas notas en lengua. A lo mejor hay una causa ajena a ellos, hay una variable independiente que afecta a las dos por igual y eso hace que exista una relación entre ellas. Pero a mí en estos momentos no me importa para nada cuál es esa causa ajena, simplemente me interesa saber si hay relación. Así yo tengo las notas de estas personas en matemáticas y de estas personas en lengua. Y quiero saber si existe relación entre las variables. Para saber si existe relación entre las variables, yo calcularé lo que se llaman correlaciones. Las correlaciones, cuyo símbolo más habitual es este, el de una R normal y corriente, esta correlación lo que busca es simplemente saber si hay relación, no la motivación que lo lleva a cabo. Tendremos para identificar
para conocer esta correlación varias formas. Una es por medio del cálculo y otra mediante la gráfica. Para comprenderlo, primero vamos a trabajar con una gráfica y después de todo vamos a empezar con los cálculos. Bueno, desde el punto de vista gráfico, aunque yo creo que ya podéis entender que es una correlación, que es simplemente saber si hay relación entre las variables, y eso lo identificará el enunciado de los problemas donde me pueden preguntar en el examen, si quieren que hagamos una correlación, en vez de hablarme de diferencias significativas o una cosa así, simplemente utilizarán la palabra relación. Esta es la palabra clave para saber que me están pidiendo que hagamos una correlación. Bueno, ahora para representar gráficamente esta relación, yo tendría que asignar a un eje una variable y a otro eje la otra. Da igual el orden que le asignemos, ya que no hay relación causa-efecto, va a dar igual que una esté en el eje de X y otra en el eje de Y. Le voy a poner aquí matemáticas y aquí lengua, pero básicamente porque están en ese orden, ¿vale? Si hubiese estado en otro orden, pues lo pondría en ese otro orden. Tenemos matemáticas y lengua. Yo ahora pongo todos los valores posibles en el valor de eje, en la línea, en el eje cartesiano. Para X, las notas, como son notas, van de 0 a 10. Entonces tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y me adelanto un poquitito más para llegar al 10. Y lo mismo en el eje de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí estaría el 10. Claramente, si lo hacéis bien y todos los trozos son igual de grandes, pues mejor, porque os saldría mejor. Pero bueno, nosotros vamos a hacer como que no vemos que me ha salido mal, ¿vale? Ahora vamos a mirar. En matemáticas el primer individuo ha sacado un 1, entonces se situaría aquí. Y en lengua ha sacado un 2. En matemáticas, como ha sacado un 1, yo hago una línea en la recta que lo representa. Y en lengua ha sacado un 2, pues hago una línea recta que lo representa. Y el punto donde cortan ambas líneas, este será el punto que representa el individuo en esta relación. Hago lo mismo para 5 y 6. El segundo individuo ha sacado un 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y ha sacado un 6 en el eje de Y. Entonces miraría, estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto donde cortan estas variables, ya os digo, si me hubiese salido bien, si sois capaces de dibujar correctamente, pues mejor. Aquí otro ha sacado un 7 en matemáticas, que estaría aquí, y un 8 en lengua, que estaría aquí. Más o menos, ese sería el punto que lo representa. Y otro individuo ha sacado un 3 y ha sacado, en este caso, un 4, que será este punto de aquí. Ahora nos han entrenado para esto desde parvulitos. Cuando vemos todos estos puntos, ¿qué nos pide el cuerpo? Lo que nos tiene que pedir el cuerpo es unir los puntos. Para eso estamos entrenados. Entonces aquí me ha quedado un poco. Yo lo que tengo que hacer es crear esta línea de regresión, que es la línea que representa la relación entre las dos variables. Cuando todos los puntos que representan a los individuos atraviesan, o sea, cortan esta línea de regresión, o sea, cortan esta línea que representa la relación, significa que la relación es muy fuerte. Si yo la hubiese calculado, porque claro, todo esto se calcula con una fórmula y sabiendo que las correlaciones se valoran de 0 a 1, o sea que el resultado que te da la fórmula de la correlación siempre te va a dar de 0 a 1, positivo o negativo, pero de 0 a 1, si todos los puntos atraviesan esta línea, la relación que tendríamos numérica sería de 1. Cuantos más puntos estén más alejados de esta línea de regresión, eso significará
que menor relación habrá. Así, por ejemplo, si yo tengo aquí unos puntitos, ¿vale? Voy poniendo puntos, vamos haciendo puntinos, aquí, 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 y ahora creo una línea de regresión. En este caso, los puntos no atraviesan la línea de regresión. Bueno, puede que alguno sí que lo atraviese. Puede que tengamos uno aquí que sí que lo atraviesa, otro que está cerrado. Uy, el aire, no os preocupéis, ¿vale? Puede que haya un punto que atraviesa y otro que esté pegadito, ¿vale? Cuanto más cerca y más puntos atraviesen, más puntos estarán pegaditos, más relación habrá. Pero bueno, también puede que se alejen más. La relación se medirá a partir de esto. Bueno, otra cosita que debéis saber es que las relaciones, aparte de todo esto, pueden ser de dos tipos. La relación puede ser positiva y la relación puede ser negativa. Si sabéis un poco de matemáticas, sabréis lo que es una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa. Bueno, tiene bastante que ver con lo que estamos viendo. Las correlaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas. Cuando yo tengo una correlación positiva, significa que la línea de regresión imaginaria que me representa esta relación va mirando para arriba. Imaginémonos que hay una relación perfecta, o sea que todos los puntos atraviesan esta línea de regresión y esta línea de regresión va mirando para arriba. En este caso, ¿qué pasará? Que cuando tengo notas bajas en lengua, tendré notas bajas en matemáticas, y que cuando tenga notas más altas en matemáticas, tendré también notas más altas en lengua. Eso significa que la relación va creciendo proporcionalmente, que cuando crece una variable, la otra también crece. Pero pensar que puede pasar lo contrario, o sea, que podemos tener una línea de regresión que mire para abajo. Cuando ocurra esto, que haya una línea de regresión que mire para abajo, que los puntitos que yo tengo, todos se pueden unir con una línea, pero o que estarán cerca de una línea o más alejados, pero la línea que los representa se tiene que dibujar para abajo. Esto significa que hay una proporcionalidad inversa y que cuando en una variable tenga valores altos, en la otra tendré valores bajos, y viceversa, cuando en la otra tengo valores altos, en una serán bajos. Pensemos, por ejemplo, un caso: absentismo escolar y notas. Cuanto mayor sea el absentismo, menor será la nota, y viceversa. Eso nos muestra que hay una relación y que esta relación es inversa. Ambas pueden ser perfectas. Se considerará perfecta cuando todos los puntos atraviesan esta línea de regresión, o por lo menos la tocan mucho, que están casi en el centro. Y unos serán positivos y otros serán negativos. Si es perfecta, tenemos que comprobar que sí que hay proporcionalidad. El valor de las correlaciones en ambos casos sería 1. Lo que pasa que en un caso sería 1 positivo y en el otro caso sería 1 negativo. ¿Cómo valoramos? Si yo calculo una correlación, ¿cómo la valoraremos? Las correlaciones se valoran de 0 a 1. El resultado de las correlaciones, salvo 2 excepciones, se valoran siempre de 0 a 1. Donde si el cálculo me va de 0 a 0,2, eso significa que la correlación es muy baja, tan baja que muchas veces se le considera nula. Si el valor va de 0,2 a 0,4, eso significa que la relación simplemente es baja. Si va de 0,4 a 0,7, se considera una correlación o una relación normal, ¿vale? Si va de 0,7 a 0,9, será una relación alta, y si va de 0,9 a 1, será una relación muy alta o
perfecta o perfecta, ¿vale? Y por tanto que se considere cojonuda, vamos a hablar en plata. Bueno, esto se valorará igual tanto si es positiva la relación como negativa, ¿vale? Y ahora, antes de ver los tipos de correlación que hay, vamos a ver cuándo yo habitualmente calculo una correlación. Aparte, ¿para qué me va a servir esto de las correlaciones? Aparte de porque al investigador le apetezca y quiera mirar si simplemente hay relación entre dos variables, la correlación se puede utilizar en varias ocasiones. Yo, por ejemplo, puedo llegar a utilizar una correlación cuando quiera llegar a saber, bueno, la correlación se puede utilizar simplemente para saber si hay una relación y para dos funciones más. Una de ellas es para mirar si hay fiabilidad y validez. A ver, los cálculos de la fiabilidad y la validez me permiten saber si un instrumento es bueno o es malo, ¿vale? Sí, bueno, por diferentes motivos que veremos en el tema 8. Perdonad. Pero también, aparte para saber si un instrumento es bueno o es malo, la correlación sirve para identificar lo que conocemos como variables extrañas. ¿Qué es esto de las variables extrañas? Las variables extrañas son variables que están en el entorno del estudio estadístico que estamos haciendo. Nosotros queremos comprobar si hay una relación causa-efecto entre dos variables, o sea, en un estudio estadístico normal. Queremos saber si hay relación entre dos variables, pero resulta que en ese entorno es un entorno un poco complicado, es un aula de clase y hay algo raro, ¿vale? Y yo quiero saber si hay una variable de estas que están en el entorno, ya sea la hora que se realizan las clases, el centro educativo, la temperatura del aula, los profesores que dan la clase, cualquiera de estas variables. Yo quiero ver si una de estas variables está interfiriendo en mi variable dependiente y está influyendo en mi estudio estadístico. Imaginémonos que yo tengo una variable independiente que es una técnica de estudio. Yo tengo una técnica de estudio, ¿vale? Una técnica, y quiero ver si esa técnica mejora la nota de los alumnos. Pero hay una variable que es una variable que está en el entorno y como todas las variables que están en el entorno, a estas variables se les llaman variables intervinientes, ¿vale? O intermediarias, porque están interviniendo en el medio, ¿vale? Estas variables intervinientes o intermediarias yo tengo que identificarlas y tenerlas ojo a visor, bien atento, porque puede que una de estas variables en el fondo esté influyendo en mi estudio estadístico, esté influyendo más en la variable dependiente que el resto de que la propia variable independiente, y por eso, por ejemplo, cambie la nota y no sea la variable independiente la que cambia la nota. Esto podría ser, por ejemplo, un profesor. Un profesor es una variable interviniente y puede llegar a convertirse en variable extraña. Imaginémonos que estamos haciendo este estudio estadístico y que hay un profesor que es un manta de profesor, es muy malo como profesor. Por muy buena que sea mi técnica de estudio, si este profesor no sabe transmitirla, entonces ¿qué pasará? Entonces lo que pasará es que no conseguiremos que esta técnica de estudio cambie la nota. La culpa no será de la técnica de estudio, es del profesor que está influyendo más en la nota que la propia técnica de estudio. Y al revés, ¿vale? También puede haber otro que no influya para mal, sino que influya para bien, que hay profesor que es tan bueno que por muy mala que sea la técnica de estudio, todos los alumnos sacan notazas. Bueno, pues esto se puede saber si esta variable está influyendo. Yo lo puedo saber por lo que conocemos como por una correlación para análisis de variables extrañas. Simplemente lo que tengo que hacer es mirar si existe una relación por medio del cálculo de correlación
entre la variable dependiente y esta variable que considero interviniente. Si la relación entre ambas es alta, entonces significará que esta variable es una variable extraña y está influyendo en mi estudio estadístico. En ese caso, lo único que podría hacer es repetir mi estudio estadístico y ya está, o sea, recoger otro muestreo para librarme del profesor este malo y continuar desde cero, porque no podemos influir en las variables extrañas. Entonces, no podemos influir y hacernos presentes en un estudio estadístico. Lo único que podría hacer es repetir mi muestreo y ya estaría. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, la utilidad de esta correlación. Ahora, ¿cómo podría llegar a calcular esta correlación? Bueno, hay muchos cálculos diferentes, formas diferentes de calcular las correlaciones. Exactamente, hay 7 cálculos diferentes de correlaciones. Yo escogeré uno u otro dependiendo de las variables que tenga, dependiendo del nivel de medida de las variables. Si yo trabajo con variables de tipo cuantitativo, como pone ahí, tendría que escoger una correlación Pearson, ya sea de intervalo o de razón. Cuando yo trabajo con variables de nivel de medida ordinal, yo lo que tendría que hacer es escoger si trabajo con variables de nivel de medida ordinal, tengo que escoger una correlación Spearman. El contingencia C es una correlación un poco polémica, ¿vale? Yo escogeré el contingencia C cuando tengo variables de tipo categórico o atributivo. Me da igual que sean dicotómicas o que sean politómicas, pero tienen que ser categóricas o atributivas, o sea, de nivel de medida nominal, nombrecitos o adjetivos. ¿Y por qué digo que es un poco controvertida? En primer lugar, porque es muy compleja. No es una única fórmula, sino que hay que hacer 3 fórmulas para conseguir realizar esta correlación. Y otro problema que tiene es que los resultados no van de 0 a 1. ¿A qué me refiero con eso? El contingencia C tiene el problema que el valor máximo nunca llega a 1. Entonces, una relación perfecta no es una relación de 1. Dependiendo del número de casos que tenga, exactamente del número de opciones que haya, la correlación, el máximo de la correlación será mayor o menor y se calculará por medio de una fórmula que no tenéis que saber hacer, que se llama la fórmula del C máximo. Yo os explico, ¿vale? A ver, imaginaros que yo estoy haciendo este cálculo de C máximo y me da una correlación de 0,7, ¿vale? Yo, bueno, diría, en este caso sería normal tirando para alta, ¿vale? Porque está en el límite. Pero ¿qué pasa? Que yo, como sé que es el contingencia C y que el valor nunca va a llegar al máximo posible, que es de 0 a 1, lo que hago es calcular cuál es el máximo posible al que llega la correlación, que sería el C máximo, y compruebo que el máximo que llega a esta correlación es a 0,85. Entonces, para saber cómo interpretar este 0,7 sabiendo que la correlación no llega a 1, que sería la correlación perfecta, y que no puedo utilizar la clasificación esta que hemos visto, de 0 a 0,2 es muy bajo, de 0,2 a 0,4 es bajo. Como aquí ya no llega a 1, no puedo utilizar esa clasificación sin más. He de calcular el C máximo que me da esto de aquí, y para poder valorar este valor tendría que hacer una regla de 3, donde diré 0,7 es al máximo, que es 0,85, como lo que yo quiero saber para interpretarlo es igual a 1. Así yo calcularía 1 por 0,7, me vengo a la calculadora y hago 1 por 0,7 y al resultado lo divido entre 0,85 y eso me dará el valor de la correlación, lo que vale de verdad mi correlación. En este caso será 0,82, o sea que de ser normal tirando para alta, pasamos a tener una correlación que sin lugar a dudas es alta, porque está sin lugar a dudas entre 0,7 y 0,9. Bueno, pues ahí ya lo tenemos. Aquí ya sabríamos interpretar estos resultados. Pero vamos a continuar, ¿vale? Bueno,
Pues continuamos. El biserial puntual es otro tipo de correlación diferente. El biserial puntual es una correlación que trata de relacionar variables de diferente tipo. Así será una variable de intervalo y otra variable será categórica o atributiva de tipo dicotómico. O sea, podríamos relacionar, por ejemplo, el estrés, que es de valor de intervalo, porque se mide por medio de test, y el sexo, que es una variable de tipo dicotómico, hombre-mujer. También podemos utilizar el pi. El pi sirve para dos variables dicotómicas. Puedo utilizar entonces el pi o el contingencia c dependiendo de lo que me apetezca. Si puedo llegar a utilizar el pi, lo normal es que utilice el pi, porque como es más fácil, es la ley del mínimo esfuerzo. Si puedo utilizar una fórmula más fácil, ¿para qué voy a utilizar la más compleja, que es el contingencia c? Pero bueno, que sepáis que se pueden utilizar cuando tenemos variables dicotómicas indistintamente el contingencia c o el pi. El tetracórico y el biserial son dos cálculos de correlaciones que hacen un poco de trampita. ¿A qué me refiero? Se utilizan cuando una o dos de las variables están dicotomizadas, o sea, cuando una o dos de las variables en el fondo parecen dicotómicas, pero no lo son. O sea, cuando en el fondo eran de intervalo y lo que he hecho es convertirlas en variables dicotómicas. Por ejemplo, yo puedo convertir el cociente intelectual en una variable dicotomizada. El cociente intelectual es una variable de tipo cuantitativo de intervalo porque se mide por test y me da múltiples valores. Pero imaginaros que yo quiero trabajarla como si fuese una dicotómica. Entonces la divido solo en dos grandes intervalos, uno que vaya de 50 a 100 y otro que vaya de 100 a 150. Una vez que ya la haya dividido en dos grandes intervalos, lo que tengo que hacer es coger y a cada uno de estos intervalos les asociaré a un nombre. Así de 50 a 100 será cociente intelectual bajo y de 100 a 150 sería cociente intelectual alto. He convertido una variable que era cuantitativa en una variable que es dicotomizada ahora y por lo tanto se puede trabajar como si fuese una especie de dicotómica. Cuando yo hago eso, que lo hago porque es más fácil trabajar con dicotómicas que con otro tipo de variables, cuando yo hago eso y tengo dos variables de tipo tetracórico, yo tengo dos variables de tipo, de tipo dicotomizado, yo puedo utilizar la correlación tetracórica, ¿vale? También puede ser que yo tenga dos variables de intervalo y solo quiera transformar una. En ese caso, lo que estoy haciendo es dicotomizando. Bueno, y con esto ya habéis visto toda la teoría que puede entrar sobre las variables dicotómicas sobre las correlaciones. El próximo vídeo será un vídeo sobre cómo llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido, cómo realizar la correlación que conocemos como correlación Pearson. Esta correlación nos va a interesar realizarla porque es una correlación que puede llegar a caer de varias formas diferentes, ¿vale? No voy a decir que es tan importante como la TED Student porque os mentiría, pero sí que es algo importante. Bueno, en el próximo vídeo veremos las correlaciones. Nada más y nada menos. Os dejo y hasta la próxima.